El perdón trae a la unidad en la familia. El perdón trae a la unidad en la familia. Y para ello vamos a leer Génesis capítulo 50, el último capítulo de Génesis. Génesis capítulo 50, del 15, vamos a leer del 15 al 26. Génesis capítulo 50, del 15 al 26. Gloria a Dios, aleluya. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y yo os haré subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aleluya. Yo creo que todos hemos leído, ¿no? O escuchado, o alguna prédica por ahí, la historia de José, ¿no? Creo que todos, ¿no? La mayoría, o que levante la mano el que no ha escuchado la historia de José. Solo el que no ha leído la historia de José. Ni uno, ¿no? Todos la conocemos. Muy bien, excelente. Pues eso me da más confianza, porque entonces saben de lo que voy a hablar, ¿no? Todos han escuchado la historia de José. Es el típico hombre, ¿no? Que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y todo lo hemos escuchado, porque en algún momento nos han traicionado, en algún momento nos han vendido, no literalmente, pero han traicionado nuestra confianza. En algún momento nos han metido en un hoyo, en un pozo. No como a José, que lo metieron en un pozo, pero los han metido en el pozo de la desesperación, en el pozo de la angustia. Quizás por un mal comentario, por una mala mirada. A todos nos han metido a un pozo, ¿verdad? No literalmente, pero espiritualmente sí, a todos en algún momento nos han metido. Y es ahí cuando empezamos a reflexionar y pensar en José. Y decimos: bueno, pero si a José lo vendieron sus propios hermanos, pues a mí también, ¿verdad? Y de esa forma empezamos a pensar, aleluya. Y muchos de nosotros, cuando estamos pasando por un momento crítico, cuando alguien ha cometido un agravio, lo que solemos hacer es buscar en YouTube y buscar una prédica relacionada con aquel asunto que estamos pasando en ese momento, una herida en el corazón. Eso es lo que solemos hacer. Pues me han herido, me han traicionado, pues voy a buscar una prédica a YouTube, voy a escuchar una prédica sobre José. Y empiezan, bueno, hay predicadores, ¿verdad?, que predican sana doctrina, que explican bien el tema, y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar con coaches motivacionales,
Los vamos a encontrar con predicadores que van a decir: mira, no importa, te han ofendido, han pecado contra ti, pero Dios te va a poner en alto. Así como Dios puso a José como gobernador de Egipto, así te va a poner a ti. Y empiezan los coaches motivacionales a inflarle el ego de esa persona. Empiezan los coaches motivacionales a hacer que esa persona parezca la víctima. Eso es lo que dicen los coaches motivacionales, pero no llevan a esa persona al perdón, no lo llevan a la reconciliación. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque la persona está herida, no ha perdonado, quiere que su ego se infle, quiere alimentar su ego. Y ahí aparecen los mensajes motivacionales. Pero gloria a Dios para aquellos que usan las prédicas de José relacionadas con el perdón, relacionadas con el reconcilio. Gloria a Dios. Porque muchas veces nos gusta a nosotros decir: de Dios es la venganza, me han traicionado, me han ofendido, Dios los va a castigar, suya es la venganza. Muchas veces así estamos pensando y le estamos deseando el mal a nuestra familia o a nuestros hermanos. ¿Acaso José, cuando estaba en la cárcel, José proponía en su corazón: Dios, manda una sequía de 7 años para que mis hermanos vengan a postrarse delante de mí? De ninguna manera. José no lo sabía. Ni siquiera pasaba por la mente de José que Dios iba a usar esa prueba a sus hermanos para que fueran a Egipto y así cumplir la profecía que le había dado a Abraham, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros estamos diciendo: ay, Señor, que le vaya mal, me ha ofendido, ay, Señor, tuya es la venganza, Señor Jesucristo, tuya es la venganza, Señor, procésalo, Señor, deseándole el mal al hermano. Eso es lo que nosotros muchas veces solemos pensar. No me imagino a José deseando el mal a sus hermanos en los 13 años que pasó en Egipto, porque él fue vendido a los 17 años. A los 17 años lo vendieron a José, ¿verdad? Y a los 30 años empezó a gobernar. Entonces, ¿cuánto proceso tuvo José? 13 años. ¿Ven? Gloria al Señor. Entonces, vemos que ya su padre le había dejado un historial. Le había dejado un historial porque su padre Jacob le había robado la primogenitura a Esaú. Y vemos que cuando lo dice en el Génesis, Génesis capítulo 27, por si alguien quiere leer esa historia, vemos que Esaú se enojó contra Jacob y lo quería matar. Entonces fue ordenado por su padre Isaac que se fuera, ¿verdad?, abandonar esa tierra y que se fuera a otra tierra a buscar esposa. Y pasó mucho tiempo José en aquella tierra. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Pero después de un cierto tiempo, Jacob decide volver a las tierras de Esaú, a donde vivía Esaú. Y cuando Jacob venía en el camino, hacia el encuentro de Esaú, Jacob venía ansioso, Jacob venía desesperado, porque creía que su hermano Esaú, al que le había quitado la primogenitura, se iba a vengar. Y es tanto así que cuando iba con sus mujeres, sus niños, y dice que en el desierto, bueno, me imagino que haber sido un desierto porque hizo 2 campamentos, puso un campamento a un lado y otro campamento a otro lado, porque se le dio aviso que Esaú iba al encuentro de él con 400 hombres. ¿Y por qué iba angustiado Jacob? Porque había cometido algo malo, porque le había robado la primogenitura a Esaú y iba ansioso porque debía algo. Y dice la palabra que Jacob oró al Señor en esa angustia por reconciliarse con su hermano, para que su hermano no le dijera nada. Oró al Señor, incluso peleó con el ángel. Incluso vemos que Jacob edificó un lugar dedicado a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros así nos sentimos? Que cuando hemos pecado contra alguna familia, con algún familiar, le hemos ofendido, le hemos traicionado, nos sentimos como con miedo. Tenemos ese miedo de quererlo ver.
Queremos ese miedo de quizás llegar a casa y verle la cara. ¿Por qué? Porque hay un miedo. Hemos cometido algo en contra de ese hermano. Ese hermano de la familia, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser nuestros padres. Vamos con miedo. ¿Por qué? Porque hemos cometido algo. Así llevaba ese miedo Jacob. O muchas veces cuando venimos a la iglesia, quizás hemos cometido algún agravio con un hermano de aquí de la congregación. Y estamos en casa, vamos pensando, ay, voy a ver al hermano, me lo voy a topar en el ascensor, me lo voy a topar allá afuera, y a lo mejor se sienta a la par mía. Venimos con esa ansiedad, venimos con esa inquietud, pero quizás no hemos orado en el camino, quizás no hemos orado para que Dios nos reconcilie con ese hermano. ¿Qué hizo Jacob? Oró delante del Señor, lloró delante del Señor, gimió porque le dijo, Señor, haz que yo halle favor ante los ojos de Saúl. Porque él tenía miedo, porque le podía matar a sus hijos, le podía matar a sus niños, ¿verdad? Y muchas veces así venimos nosotros ansiosos, porque tal vez hemos tirado una mala mirada, tal vez hemos pecado con algún hermano, con alguna frase verbal que le hemos dicho, pero nos vamos con eso en nuestros corazones, pero cuando estamos en la casa no oramos por ese hermano. Y Dios lo libró. ¿Cuántos de nosotros aquí, estamos aquí, conocimos a Cristo aquí? Conocimos al Señor Jesucristo aquí estando en España. Cuando estábamos allá en Nicaragua éramos impíos. Quizás teníamos algún familiar, quizás tenemos algo contra algún familiar. Quizás tenemos algo contra nuestros padres, contra algún hermano, contra un tío, algún amigo de la escuela. Aquellos que andábamos en el mundo, irimos a un amigo y quizás lo golpeamos, quizás lo ofendimos de cualquier forma. Estamos acá, conocimos a Cristo aquí. Y quizás un día vayamos a regresar a Nicaragua o a nuestros países. Y allá tenemos algo contra un hermano. Jacob había pasado mucho tiempo en tierra lejana, pero por la soberanía de Dios, Dios hizo que Jacob regresara al encuentro con Esaú. Así no puede pasar a muchos de nosotros que estamos acá. Dios nos ha permitido en su soberanía que estemos acá en España, que estemos aquí, ¿verdad? Por un corto de tiempo. Y quizás hemos cometido algún agravio con alguna persona y quizás lo podemos encontrar. Quizás lo podemos encontrar en la calle, lo podemos encontrar en el mercado, en un autobús. ¿Y qué ha pasado? ¿Has orado por ese hermano? ¿Has orado por esa familia? ¿Has orado por ese tío, por ese familiar, por ese primo que le has ofendido? ¿Has orado por ese amigo? Un día te lo puedes encontrar, un día lo puedes ver ahí y quizás va a ir ansioso, va a ir ansioso, así como iba Jacob. Pero ¿cuál era la diferencia de Jacob? Que Jacob había orado. Porque si andábamos en el mundo, si estábamos en nuestro país y andábamos en el mundo, más de algún hermano o algún amigo le hemos cometido un agravio, le hemos hecho algo malo. Pero acá vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, perdóname, porque yo ofendí a esa persona. Puede ser verbalmente, puede ser físicamente. Y quizás un día regresemos a nuestros países y nos vamos a encontrar con ese hermano. Y no vaya a ser que vayamos a ser ansiosos, que ese hermano, esa persona nos vaya a hacer algo. Por eso es importante que donde sea que nosotros andemos, nos portemos bien, que seamos luz en medio de las tinieblas, que reflejemos a Cristo. Quizás aquí puede ser aquí en España, quizás hemos convivido en un piso, quizás hemos sido inquilinos en un piso, y si nos portamos mal en ese piso, lo vamos a encontrar a ese hermano por ahí, o a esa persona por ahí, o a ese familiar. No podemos andar, hermanos, así ansiosos, ¿no? Puede que lo cometemos, pero debemos orar delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí la historia que ya su padre tenía un historial. Su padre Jacob tenía un historial que se había peleado con su hermano, y aquí vemos lo que le había enseñado a José. Le había enseñado el perdón, le había enseñado la reconciliación, porque José era muy querido de su padre. Ellos tenían una buena relación. También José sabemos que era el primer hijo de Raquel, y era muy querido por su madre Raquel también. Vemos, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Algunos de nosotros tenemos todavía a nuestros padres vivos. Está nuestra madre, nuestro padre vivo. Y quizás ese vínculo de que nuestro padre y nuestra madre estén vivos, ese vínculo es el que nos une como familia, como hermanos. Pero ¿qué pasará cuando nuestros padres ya no estén? ¿Qué pasará cuando nuestros padres, si es que ellos mueren primero que nosotros? Que estamos jóvenes, porque nosotros jóvenes no podemos morir primero. Pero ¿qué pasará cuando ellos se mueran? ¿Quedaremos nosotros reconciliados? ¿Quedaremos nosotros viéndonos como hermanos, hablando de hermanos biológicos? Si algún día nuestro padre se nos muere, nuestra madre, nuestro padre, ¿quedaremos nosotros peleando por herencias? ¿Quedaremos nosotros con rencor en nuestros corazones? ¿Qué es lo que nos une? Nos une todavía que nuestros padres están vivos y por respeto a nuestros padres, entonces tenemos una comunión con nuestros hermanos. O nos está uniendo realmente, que tenemos algo en nuestros corazones, que tenemos un corazón sincero con nuestros corazones para nuestros hermanos. Si algún hermano de nuestra familia, hablando de hermano biológico, no hermanos de la fe, si algún hermano, hermana nos ha hecho algo, debemos perdonarle, debemos reconciliarnos con ese hermano, debemos hablar con ese hermano. Debemos pedirle perdón. Entonces, cuando los hermanos de José llegan por alimentos a Egipto, porque había una sequía de 7 años, ¿verdad? Llegan por alimentos. José los había perdonado ya. José los había perdonado, los había abrazado, lloró con ellos, los invitó a comer, ¿verdad? Llenó sus sacos de provisiones, incluso habló con Faraón para que su padre y sus hermanos pudieran habitar ahí. Y Jacob aproximadamente vivió 30 años en Egipto antes de que se muriera, ¿verdad? Pero vemos cuando su padre Israel fallece, los hermanos de José quedan con miedo. Quedan como con miedo. ¿Será que José nos haya perdonado de corazón? ¿Será que José, ahora que ya murió nuestro padre, no vaya a ser que José nos haga a sus siervos? Porque José tenía todo el poder, era gobernador de Egipto, era un hombre de autoridad y los podía poner bajo su yugo. ¿Será que José realmente nos haya perdonado de corazón? Y tuvieron miedo. Entonces fueron a pedirle perdón a José nuevamente. Se inclinaron delante de José. Y llorar. Y dice que mientras ellos hablaban, porque aquí lo dice, así diréis a José, eso lo había dicho su padre Jacob, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Nosotros muchas veces solemos muchas veces mencionar que José los perdonó, pero no solemos mencionar que los hermanos de José se humillaron delante de José, reconocieron que habían pecado delante de él. Eso los hace humildes también. A los hermanos de José los hace humildes, ¿verdad? Porque ellos reconocieron y le dijeron, hemos pecado contra ti. Se inclinaron, porque lo vemos en el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Entonces, para que haya un perdón y haya una reconciliación, tiene que haber dos partes. Tienen que haber las dos partes en mutuo acuerdo, no solo uno. Porque José ya los había perdonado mucho tiempo atrás. José nunca les deseó el mal a sus hermanos. Tiene que haber un mutuo acuerdo. Y muchas veces, quizás alguien de nosotros ya ha perdonado, pero aquella persona piensa, no me ha perdonado, creo que no me ha perdonado. Hay un mutuo acuerdo, hermano, porque muchas veces estamos dispuestos a perdonar al hermano, a un familiar que haya pecado contra nosotros. Pero si ese hermano no está de acuerdo, ¿cómo se va a llevar a un mutuo acuerdo? ¿Cómo se va a llegar a una reconciliación? ¿Verdad? Lucas 11:17.
Lucas 11:17 nos dice: Lucas 11:17 nos dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El tema se llama: el perdón trae la unidad en la familia. Dice: una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué los mantuvo unidos a esta familia? El perdón, la reconciliación. Y una casa dividida no puede prevalecer. Si el enemigo trabaja en conjunto, porque el contexto está hablando, ¿verdad?, sobre el reino de Satanás y el reino de Dios. Pero lo quiero traer, ¿verdad?, a la familia. Si el enemigo está unido, nosotros como familia biológica, ¿por qué vamos a estar desunidos? ¿Por qué vamos a estar nosotros desunidos si Dios nos ha dado el Espíritu Santo? Que dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado amor, dominio propio. ¿Por qué nos vamos a dejar vencer del enemigo? Ellos no están divididos, ellos trabajan en unidad, ellos trabajan en conjunto. Hasta ellos mismos nos enseñan a nosotros, hermano. Hasta muchas veces los impíos nos enseñan a nosotros. Ellos son unidos, se llevan muy bien con sus amigos, están ahí, ¿verdad?, compartiendo. Y muchas veces nosotros con nuestra propia familia, muchas veces no nos unimos, a veces no compartimos la mesa, no comemos juntos en la mesa, estamos divididos, hermano. Y los impíos nos dan muchas veces cátedra, nos dan clases a nosotros, cuando deberíamos de ser nosotros los que deberíamos de juzgarlos a ellos, no con palabras verbales, sino con el ejemplo. Porque así lo dice la palabra, que nosotros estamos para juzgar, nosotros estamos para juzgar al mundo, así también nosotros estamos para juzgar a los ángeles. Pero no confundamos que los vamos a juzgar diciendo con palabras verbales, sino con el ejemplo. ¿Cómo juzgamos cómo juzgamos nosotros a un pariente en nuestra familia? Con nuestro buen testimonio, con nuestro buen comportamiento. No es que le vamos a decir: mira, cambia, no. Mira, cambia, no. Con el testimonio nosotros estamos juzgando. Porque muchas veces esto no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Muchas veces esto no es con palabras verbales, decirle al hermano: cambia, mira que yo voy a la iglesia, mira que no te arrepientes. No, esto no es con espada, dice la palabra, ni con ejército, esto es con su Santo Espíritu. ¿Y cuál es lo mejor que nosotros podemos hacer? ¿Cuál es lo mejor que nosotros podemos ser luz en nuestra familia? Pues nuestro buen testimonio, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de responder a una ofensa. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Nosotros leemos, ¿verdad?, la conducta de José. José amaba a Dios, porque cuando José es tentado por la mujer de Potifar, lo que responde él, Dios lo que responde, lo voy a parafrasear, lo que responde José es: Dios me libre de pecar contra Dios, Dios me libre de pecar contra mi Dios. Y José huye de la tentación. Había hallado gracia José, ¿verdad?, en la cárcel, que lo pusieron de jefe de los que estaban ahí en la cárcel. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la pregunta es: ¿te ha herido un familiar? ¿Algún familiar te ha ofendido, te ha traicionado, te ha herido por causa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te ha ofendido conforme al propósito de Dios?
Porque el Señor Jesucristo dice: bienaventurados sois cuando por mi nombre sean vituperados. ¿Por quién? Por el nombre de Cristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados sois que cuando por mi nombre, por mi causa, sean vituperados. Pero ¿por qué te han vituperado a ti? ¿Ha sido por la causa de Cristo? ¿Ha sido por tus malos actos? ¿Ha sido por tu comportamiento? ¿Ha sido por tu causa? ¿Ha sido por la causa de Cristo? ¿Te han ofendido o has ofendido a tu hermano por un mal comportamiento? ¿Ha sido por la causa de Cristo? ¿Ha sido por tu causa? Porque muchas veces así nos pasa. Muchas veces así nos pasa que se nos corrige y nos hacemos la víctima. Muchas veces se nos corrige y nos hacemos la víctima, pero el Señor me va a poner en alto. El Señor me va a poner como gobernador. No, hermanos. El perdón no es una obligación. El perdón es un deber. Ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No vamos a esperar que por perdonar, como muchos hacemos hoy en día, que cuando perdonamos a un hermano nos jactamos, nos sentimos humildes. Ay, mire que me ofendió, pero fui humilde y lo perdoné. Como jactándose, como que ha hecho algo increíble. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque como el perdón ya no es habitual, ya no es lo común, entonces cuando alguien perdona, se siente como que ha hecho algo grande, porque ya no se practica. Cuando en un cristiano debería ser lo normal, debería ser lo habitual, debería estar en la naturaleza del cristiano. Pero cuando perdona se jacta porque ya se ha perdido eso, le cuesta. Ya no me imagino cuando llegue delante del Señor Jesucristo y diciéndole al Señor Jesucristo: mira, Señor, cómo perdoné a la fulana, al fulano que me ofendió. El Señor Jesucristo le va a decir: siervo inútil soy, has hecho lo que se suponía que debías hacer. Así le responderá el Señor Jesucristo. Cuando perdonamos a un hermano, a uno de la familia, lo que estamos haciendo es un deber, no es una obligación. Es un deber, no es una obligación, hermano. Pero como ya no es lo habitual, nos jactamos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos perdiendo, hermano. Estamos perdiendo lo que la palabra del Señor nos dice. Eso pasa cuando ayudamos a un familiar también, cuando le damos provisión a un familiar. Como ya no es lo habitual, como las familias están divididas, ay, sí, yo le ayudé a fulano de tal, se empieza a jactar porque eso se ha perdido, eso ya no es común. Pero nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. La naturaleza del perdón, de la reconciliación, del ser humilde. Y si es que nosotros hemos fallado, pedirle perdón a un familiar debe estar en nuestra naturaleza. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Quiere decir, no dejéis que el sol, que tu enojo te dure hasta mañana. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Dice que si un hermano peca contra nosotros 7 veces durante el día, las 7 veces lo perdonamos. Luego nos pasa como Jacob, cuando no perdonamos a un hermano, no le estrechamos la mano, venimos a la iglesia, con miedo lo vamos a ver, venimos ansiosos de verlo, me lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque no hemos sido humildes. Dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Pero si nosotros aplicamos la Biblia, hermano, perdóname, un abrazo, o al familiar, a la familia, perdóname, mira, he fallado. No se pone el sol sobre vuestro enojo y seguimos en paz, seguimos avanzando en paz. Pero ¿por qué muchas veces nuestro corazón viene ansioso? Porque dejamos correr el tiempo. Quizás nosotros estamos aquí en este país, ¿verdad? Y quizás hemos cometido un agravio con algún familiar que esté en Nicaragua. No le llamamos, no le escribimos. Bueno, no podemos darle un abrazo, no podemos decir perdóname. Pero tenemos la mejor arma, que es la oración. Podemos orar por ese hermano. Podemos decirle al Señor Jesucristo: perdónala. Yo lo perdono. Te pido, Señor, que si algún día me lo encuentro por ahí, quiero decirle: yo te cometí esto y ahora te pido perdón. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Entonces, ¿cuál será nuestro legado cuando nosotros muramos?
¿Cuál será ese legado que vamos a dejar nosotros cuando nosotros muramos? José falleció, lo vemos acá. José falleció, se terminó, pero ha quedado un buen legado de él. Se habla bien de José, se habla, y esto se va a hablar por generaciones y generaciones, de que José fue fiel al Señor. ¿Por qué? Porque él dejó un buen legado. ¿Cuál será nuestro legado que vamos a dejar cuando nosotros muramos? ¿O cuál será nuestra enseñanza que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, no tengo hijos, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? ¿Cuál será ese legado que yo le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué enseñanza les voy a dejar? ¿Qué les enseñó Jacob a sus hijos? El perdón, la reconciliación. Entonces, cuando un familiar te ofende, estoy hablando de la familia biológica, te ofende, ¿qué le enseñas tú a tus hijos? ¿Pones a tus hijos en contra de ese familiar? ¿Pones a tus hijos en contra, o vamos a ponerlo así, o a alguien de la familia de la fe? Mira, la hermana fulana de tal o el hermano me ha ofendido. El hijo te está escuchando, le está enseñando lo que te está viendo, cómo estás actuando. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Estamos enseñando el perdón o la reconciliación? ¿O estamos poniendo a la futura generación en contra de nuestros hermanos, o en contra de nuestros amigos, o en contra de nuestros familiares, o en contra de nuestros hermanos de la fe, y está creando una raíz de amargura? Como ofendieron a mi padre, pues yo también estoy dolido y a mí me va a afectar. ¿O le estamos enseñando a nuestros hijos, mira, o estamos siendo sabios, o callamos y no le decimos a nuestros hijos, bueno, el perdón, hermano? Eso fue lo que le enseñó su padre Jacob a sus hijos. ¿Ven? Por eso le tenían mucho respeto a Jacob. Todos sus hijos respetaban a Jacob. Con sus errores, ¿verdad? Sus hijos se portaron mal, porque nosotros leemos la palabra del Señor. Vemos que Rubén falló. Todo. Dan, Leví. Ellos fallaron, asesinaron, ¿verdad? Vendieron a José. Eran hombres perversos, pero eran elegidos de Dios. Dios los había elegido con un propósito, ¿verdad? Dios los había elegido con un propósito. Hicieron grandes fechorías, pero aún así Dios amó muchísimo a los hijos de Jacob. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Cuando yo leía esto, me imaginaba a Jacob en su agonía, porque los versículos anteriores vemos que cuando todos los hijos se reúnen con Jacob y Jacob los bendice, ya cuando Jacob estaba expirando su último aliento, yo imaginaba y decía, ¿será que Dios, si yo no me muero primero, será que Dios un día me va a permitir ver a mi padre y que todos mis hermanos, toda mi familia nos reunamos? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso sería eso. Y ver que todos nos abrazamos ahí, y ver que nos reunimos. Bueno, nosotros somos 7 hermanos, y ver que nosotros 8 somos. Ver que nosotros nos reunimos ahí y que no hay ningún rencor en nuestros corazones, y que cuando nuestro padre fallezca o nuestra madre fallezca no quedemos peleando por herencia, y que nos deje en paz, que nos deje a nosotros como hermanos unidos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito sería que todos nosotros podamos abrazar a nuestros padres, cerrarle los ojos a nuestros padres, porque no pensamos en la muerte, ¿no? No pensamos en que nuestros padres están envejeciendo y van a morir un día, pero somos de la muerte. La palabra nos recuerda. ¿Amén? Van a decir, el hermano Axel vino a hablar de la muerte aquí. No, es algo que un día vamos a pasar por ahí, si es que el Señor Jesucristo no ha venido, ¿verdad? Si es que el Señor Jesucristo no ha venido primero, un día nosotros dice, polvo eres y al polvo volverás. Es una ley de vida, ¿verdad? Nuestros padres están envejeciendo en nuestros países.
debemos honrarle, debemos amarle, debemos respetarle y debemos mantener una buena comunión con nuestros hermanos que están allá en Nicaragua, preguntar cómo está mi padre, cómo está mi madre, mantener una comunicación, mandarle un mensaje, una videollamada. Porque en aquel tiempo no había tecnología, pero yo me imagino que si hubiera habido tecnología, José se hubiese mantenido en comunicación con sus hermanos y sus padres. Pero en ese tiempo, ¿cómo? Si no había teléfono, no había nada de tecnología. Así que nosotros no tenemos excusa hoy en día. Ya me imagino a José llamando, ¿cómo está mi madre, Raquel? Ya me imagino cuando nació Efraín, su hermano de madre, ya me imagino llamándola, regocijándose con ese bebé. Pero en ese tiempo no podía, hermano. Nosotros no tenemos excusa para decir, es que mi hermano está allá o mi familiar está allá y no tengo comunicación con él, ¿no? Tenemos las herramientas, Dios nos ha dado las herramientas, nos ha permitido que le ha dado al hombre la ciencia para que nosotros podamos mantenernos más unidos, ¿eh? Porque la tecnología la podemos ocupar para bien también, no solo para mal, no solo para lo malo. El Señor lo ha permitido es con un propósito, para expandir el evangelio, para mantenernos unidos entre nosotros, para mantener comunicación entre nosotros, porque la comunicación es muy buena. Gloria al Señor Jesucristo. Marcos 11, 25, 26. Porque vamos a avanzar, hermano, porque el tiempo se pasa rápido. Marcos 11, 25, 26. Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Cuando estemos en lo secreto, en la intimidad, cuando estemos arrodillados, si tenemos algo contra un hermano, pero tal vez no tenemos el coraje de pedirle perdón, pero ahí tenemos al Señor Jesucristo. Dice que si 2 o 3 están reunidos en el nombre, ahí está el Señor Jesucristo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tú. Y tal vez no tienes esa valentía o tienes una baja autoestima, que no tienes el valor de pedirle perdón a un hermano, pues en la oración lo puedes hacer. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros perdonamos, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Para terminar, vamos a leer Apocalipsis 21:12. Esto lo voy a relacionar no con la familia biológica ni con los hermanos biológicos, sino lo voy a relacionar con la familia de la fe. Apocalipsis 21:12. Con la familia de la fe. Amén. Dice, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Está solamente el nombre inscrito, el nombre de José? ¿Está solamente inscrito el nombre de Judas, de Simeón? No, de los 12, ¿no? De los 12 está inscrito el nombre de las 12 tribus. Dice, esto está hablando de la Nueva Jerusalén. En las puertas de la Nueva Jerusalén van a estar los nombres de las 12 tribus. Entonces, ese hermano que tú tienes al lado también tiene inscrito su nombre en el libro de la vida. Ese hermano que está allá a tu lado también lo tiene inscrito allá en los cielos, y allá lo vas a ver. Entonces, ¿por qué le deseamos el mal? Entonces, ¿por qué nos hacemos la víctima? ¿Por qué nos decimos, Señor, castígalo, procésalo, Señor, tuya es la venganza?
¿Por qué nosotros le deseamos el mal? Si también el nombre de tu hermano también está inscrito en el libro de la vida. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ese hermano que te ofendió o ese familiar que te ofendió, y si es cristiano, también tiene el nombre inscrito en el libro de la vida. José fue traicionado, José fue vendido, José fue vituperado, pero también el nombre de sus hermanos está inscrito en la Nueva Jerusalén, en la ciudad. A ese hermano lo vamos a ver un día, ¿verdad? En el cielo. Vamos a estar adorando al Señor en unidad ahí. Entonces, ¿por qué nos creemos superiores al hermano que está al lado? ¿Por qué no lo perdonamos? ¿Por qué nos sentimos más superior? El Señor sí está conmigo. El Señor a mí sí me va a bendecir. Deseándole el mal a aquel hermano que nos ofendió, en vez de llevarnos a la reconciliación, al perdón, en vez de llevarlos a la unidad. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver para leerlo, Apocalipsis 13:8. Lo vemos en Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 y dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Efesios 2, 5, 6. Lo vamos a leer. Efesios 2, 5, 6. Efesios 2, 5, 6. Efesios 2, 5, 6 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que no esperemos porque perdonamos a un familiar, a un hermano, que Dios nos va a poner aquí en la tierra en un pedestal alto. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya Jesucristo nos ha dado la salvación, el regalo más precioso que podemos tener. Si vamos a perdonar a un hermano, perdonémoslo porque es un deber, no por una obligación. Si vamos a perdonar al hermano, no esperemos, voy a perdonarlo porque el Señor me va a bendecir. No, ya estamos bendecidos. Ya Jesucristo vino, murió por nuestros pecados, nos ha perdonado a nosotros, y un día le vamos a ver cara a cara a Él, ¿verdad? Y esa es la salvación tan grande que nosotros tenemos. Nos ha premiado con algo que nosotros no merecíamos. Nos ha dado un premio que nosotros ni siquiera le buscamos a Él. Ni siquiera nosotros le hemos amado primero a Él, porque Él nos ha amado primero. Voy a finalizar con esto. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7 nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si tienes enemigos y tus caminos están siendo agradables delante de Dios, estás siendo obediente delante de Dios, hasta sus enemigos los va a hacer que estén en paz contigo. Los caminos de David eran agradables delante de Dios, y un hijo de su enemigo se hizo amigo de él, que fue Jonatán. ¿Cómo nos puede caber eso a nosotros en nuestra mente? Que el hijo del rey, el heredero del rey, llega a un forastero, un muchacho forastero, y se hace amigo de ese muchacho forastero pobre. ¿Cómo nos puede caber eso en nuestra mente? Solamente Dios puede poner eso, solamente Dios puede poner paz con nuestros enemigos cuando nuestros caminos le agradan al Señor Jesucristo. Si tenemos un enemigo y estamos viviendo en santidad, Dios va a poner paz con esa persona. Dios va a poner paz con esa persona. Jacob se humilló.
Jacob se humilló, pero como sus caminos estaban siendo agradables delante de él, ya Esaú había cambiado, porque Esaú lo iba a matar. Esaú lo iba a matar, por eso huyó. Pero ya la ira se le había aplacado, ya ese hombre había cambiado y lo recibió. ¿Por qué? Porque los caminos de Jacob le agradaron delante de Dios. Pero no esperemos, hermanos, que Dios va a poner en paz con nuestros enemigos si no estamos haciendo la voluntad de Dios o no le estamos agradando a Él. Que Dios lo continúe bendiciendo, hermanos. Esto ha sido todo el mensaje. Vamos a orar un momentillo.